Dios les bendiga, pueblo de Dios. Bienvenidos al programa de Fresca Unción a través del estudio de Espíritu TV. Hoy tenemos el mismo tema del próximo miércoles que estábamos hablando sobre del matrimonio, ¿verdad? El tema del matrimonio, y está el pastor Ramón con nosotros. Amén. De nuevo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Hermana Irma, gracias por la invitación. Vamos a estar dando continuidad al programa que empezamos referente al matrimonio y vamos a continuar con esta parte número 2, tema del matrimonio, que vamos a estar dando referencia y cómo también debemos agregar esto, cómo tener un matrimonio también, vale la pena decir esto, duradero, y un matrimonio que por muchas pruebas y luchas que tenga, pueda estar sustentado para que no haya un divorcio, una separación. También eso lo vamos a mencionar y vamos a tratar de compartir en estos minutos, en esta segunda parte, a ver si podemos englobar un poco de la parte anterior, pero en esta segunda parte vamos a dar ese consejo referente al matrimonio. Estábamos mirando Corintios capítulo 7, nos habíamos quedado pendientes. En el capítulo 7 hablábamos y mencionábamos a Mateo capítulo 5, verso 31. Habíamos puesto en la mesa el capítulo donde el Señor Jesucristo replica cuando le hacen la pregunta que Moisés había autorizado dar carta de divorcio por cualquier cosa a la mujer, es decir, si la repudiaba, podía darle carta de divorcio, pero el Señor Jesucristo, es más, hermana Irma, si usted gusta me lo puede leer, por favor, Mateo capítulo 5, para hacer un énfasis en el capítulo pendiente, que teníamos algo más que agregar, verso 31, capítulo 5, verso 31, del libro de Mateo. Mateo 5, 31. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y lo que dice el Señor Jesucristo sigue vigente. No se puede evadir. No se puede bloquear, no se puede cambiar. Las palabras del Señor Jesucristo son efectivas, es verdad y Él no miente. Es decir, le hacen la pregunta que si se podía divorciar a la persona, porque en la ley de Moisés se había autorizado dar carta de divorcio. Si se despreciaba, ya sea porque había engordado, ya sea porque se le hacía más feo, porque se encontraba una más bonita, una más güerita, otra más blanquita, por cualquier cosa se podía repudiar, es decir, despreciar. Pero el Señor Jesucristo agrega y dice que a no ser por causa de fornicación. Es decir, ya hablamos un poquito de esto, pero para dar al siguiente paso en este retoque, cuando la persona se casaba, según la historia judaica y según las tradiciones bíblicas, si la mujer se encontraba que ya no era virgen, pues el hombre tenía el derecho de darle carta de divorcio porque había habido fornicación. Vale la pena recalcar esto, que no dice por causa de adulterio, que en estos últimos tiempos en los cuales estamos, hay muchos divorcios por decir que el esposo engañó a la mujer y la mujer dice: a mí me engañó, por lo tanto tengo el derecho de divorciarme. No, el Señor Jesucristo no dice eso. Dice por causa de fornicación. Es decir, si en el matrimonio inicial se halló la mujer que no era virgen y había este acuerdo, y el hombre notaba esto, podía divorciarse en el momento. Pero hay algo más. Si había un acuerdo, aunque ya la mujer no fuese virgen, y a la hora del acto sexual, obviamente él sabía que ya no era virgen, ya no tenía el derecho, porque él ya sabía que había habido relaciones antes de casarse. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo dice es específico. Dice, a no ser por causa de fornicación. Es decir, la fornicación se lleva a cabo antes del matrimonio. El adulterio se lleva durante el matrimonio. Es más, hay más específico es el Señor Jesucristo en el capítulo 19 del libro de Mateo.
Mire lo que dice Mateo 19. Mateo capítulo 19. Capítulo 19. Ahí hace una agregación más específica todavía. ¿Lo tiene? Sí. Lo voy a leer. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le hacen una pregunta. Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ajá. Es decir, cuando hay un compromiso, y podemos notar esto hasta por tradición, cuando hay un matrimonio se juran el uno al otro, se prometen estar, ¿verdad? Hasta por tradición se prometen estar en la enfermedad, en la salud. Bueno, dependiendo quién case, pero por tradición se hace de esa manera porque hay un compromiso. Yo nunca refiero a enfermedades, nunca refiero cuando caso a alguien, nada de eso, porque a final de cuentas es como una maldición. Pero es un compromiso, se haga como se haga, hay un papel firmado que se llama civil o registro civil, es decir, hay un casamiento de por medio. Lo que cuenta en un matrimonio es que haya una carta, es decir, un papel firmado, que se llama o que se hace en el registro civil. Desde el momento que la persona firma esa carta o ese papel o esa acta de matrimonio, queda registrado en la tierra ante las autoridades y queda registrado en el cielo, delante del Padre, delante del Dios Creador, queda registrado su matrimonio. Si en un futuro la persona tiene deseos de divorciarse por cualquier causa, lo puede hacer. Pero Corintios 7, en el cual hemos leído, dice que si se separa, quédese sin casarse. Es decir, si no aguantó el maltrato o si hay un maltrato de por medio, ¿verdad? Pues dice, no, pues no voy a arriesgar mi vida, mejor me voy a separar. Se puede separar, claro que sí, pero tiene que quedarse sin casar, según Corintios capítulo 7. Romanos capítulo 7 lo afirma, vamos ahí. Romanos, y vamos a dar unos consejos en los próximos minutos. Romanos está ahí pegadito al libro de los Hechos, se encuentra el libro de Romanos, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ahora, vale la pena recalcar esto. No es cuestión del hombre, no es cuestión del predicador, no es cuestión del pastor, es cuestión de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios sabemos hasta de memoria que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo y que es veraz. Todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Es decir, la palabra no la podemos evadir. En la tierra todo mundo se puede vender, cualquier juez, cualquier gobierno, cualquier rango de gobierno en la tierra, cualquier persona tiene un precio. Pero el Señor Jesucristo o su Espíritu Santo a través de su palabra no tiene ningún precio, no se puede evadir, no se puede comprar, no se puede vender. Es decir, no es cuestión del hombre o de opiniones divididas. ¿Cómo de opiniones divididas? Algunos dicen que sí se puede casar, que no, pues que lo engañó y que el otro tuvo la culpa.
y que se puede casar y recasar. Bueno, eso dice el mundo. Y el juez, antes, por cierto, el juez cuando usted va a la corte en Estados Unidos, en el cual estamos aquí, le da un consejo. Les dice, platiquen como matrimonio. Ni el mismo juez quiere hacerlo. Lo tiene que hacer porque tiene que cumplir la ley. Pero aunque se divorcia la tierra y llegan a un acuerdo de divorcio, la persona tiene que estar separada. Porque según lo que hemos leído, si se vuelve a casar, ya sea el hombre comete adulterio o ya sea la mujer comete adulterio. ¿Por qué comete adulterio? Porque está vivo todavía el marido o está viva todavía la mujer. Eso es lo que Cristo dijo, que el que se casa con la repudiada, es decir, con la despreciada, con la divorciada, pues comete adulterio, sea hombre o mujer. Entonces, hay la cuestión en la cual recalcábamos o decíamos en la parte primera, de que si lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero mientras viva va a estar disfrutando su carne. Pero una vez que se presente delante del juzgador, delante del juez justo, le va a mostrar su palabra y le va a decir que aquí decía él que no se podía casar. Y si se casa, es decir, va a disfrutar su carne, va a tener un placer nuevo, quizás una experiencia diferente, pero al final del tiempo, cuando parta de esta tierra, le va a entregar las cuentas a Cristo Jesús. Y no van a estar claras ni completas. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? ¿Qué se aconseja en un matrimonio para que sea un matrimonio sólido, duradero? Mi recomendación como pastor es de que se alimente esa, por decirlo así, esa flama del amor. A veces se hace tanta la costumbre entre el marido y la mujer que ya uno llega de trabajar, ya ni se saluda, ya ni se da un abrazo, ya ni se da un beso, ya no le dice la mujer al marido, vente mi amor, te estoy esperando para comer. El marido llega, ya no voltea a ver a la mujer, llega cansado o cansada la mujer, ya no le aprecia, ya no le habla bonito como cuando era su novia, como cuando era su novio, la mujer. Entonces todo eso va desgastando el matrimonio. ¿Y qué pasa? Cuando llega alguien más que le llene el ojo al marido, entonces el marido pone la mirada en algo que no tiene que poner y entonces se olvida de la esposa. La esposa, llega un hombre que le hable bonito, porque el hombre es por vista y la mujer es por oído. Aunque esté feo el hombre, que le hable bonito, se cree muchas veces de lo que le dice el hombre. El hombre, mirando que tiene el cuerpo bonito, aunque no tenga buenos sentimientos, aunque sea una ogra, por decirlo así, mal corazón, pero como tiene cuerpo bonito, él trata de ver lo físico. La mujer no, se deja endulzar por el oído. Es decir, si no hay esta comunicación entre el esposo y la esposa, va a empezar a haber pleitos, va a empezar a haber discordias, va a empezar a haber desprecios. Y si hay algo en el pasado, por ejemplo, si se perdonaron en una infidelidad, porque eso es lo que también dice Corintios 7, Romanos capítulo 7, que se reconcilie con la mujer o con el marido. Quédese sin casar o reconcíliese, dice, con su esposo. Es decir, tiene que perdonarlo. Y si quiere que haya un cambio, por eso es importante entender que como cristianos, porque esto aplica para cristianos y no cristianos, aunque no conozca a Cristo, si se divorcia, cuando viene a Cristo, ahora ese es otro punto. El que no conoce a Cristo, si se llega a tener una ruptura en el mundo sin conocer a Cristo, cuando viene a Cristo y toma una decisión nueva, entonces ahí sí, el Señor no le toma en cuenta su pecado porque no conocía a Jesucristo. Es decir, no sabía, no conocía. Entonces Dios lo puede perdonar. Ahora, yo no correría el riesgo porque la palabra es la que va a juzgar. Pero hay más opción que se salve el que no conoce, que le perdone esa falta, que al que conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo, la Biblia dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, pecare voluntariamente, ya no hay más sacrificio por hacer, sino una horrenda expectación de fuego ardiendo. Es decir, conociendo ya la palabra, no podemos pisotearla, no podemos evadirla, porque esa es la que nos va a juzgar. Y nuestras palabras, o de ellas vamos a dar cuentas también, de nuestras palabras. Por eso debemos alimentar el amor. ¿Por qué se tiene que alimentar el amor? Para que no haya ese desprecio. Ahora, ¿por qué es tan importante que se nos penetre en el corazón, en el alma, en nuestra mente, en mantener nuestro matrimonio?
porque debemos de entender que si hay una separación nos tenemos que quedar solos. Pablo dice en Corintios capítulo 7, o no Pablo, sino el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, vale más, hermanos, que se quedasen como yo. Pero no es bueno que el hombre esté solo, es decir, a las solteras y a las viudas, si se están quemando, mejor que se casen, es decir, solteros o viudos, viceversa, si se están quemando, que se casen, pero no lo dice a los que ya fueron casados, habla de los solteros y de las solteras, o digo de los solteros y solteras y viudos y viudas. Es decir, el viudo, pues ya se murió el esposo o la esposa, pues tiene derecho a volverse a casar. El soltero, como es soltero y se está quemando, es decir, vale más que a causa de las fornicaciones, según las doncellas y según los jóvenes, a causa de fornicar, pues es pecado. Entonces, ¿qué recomienda el Espíritu Santo de Dios? Casarse para no estarse quemando, pero no se vaya a casar o no se case por puro deseo, porque su carne quiere tener relaciones íntimas. No se case por eso, cásese porque verdaderamente ama. El mismo dice, el mismo Señor, allí mismo en el capítulo 19, mire lo que dice, Mateo 19. Si lo leemos, hermana Irma Macías, Dios me la bendiga. Allí mismo en el capítulo 19, después de lo que hemos leído, verso 5 en adelante. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sígale, por favor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sígale. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El Amén. Que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahí está, muy claro. Hay eunucos que nacieron así, es decir, que tienen la capacidad de aguantarse. Hay eunucos que hicieron los hombres, son los que formaban parte de los reinos que cuidaban a las mujeres de los reyes. Estos eran eunucos hechos por los hombres, es decir, eran castrados para que no tuvieran relaciones con las mujeres o con las doncellas. Para eso eran eunucos, por precaución los hacían eunucos. Pero hay otros que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Es decir, no nacieron eunucos, no los hizo el hombre eunucos, sino solos en sí mismos se hicieron eunucos para poder alcanzar el reino de los cielos. No a todos les es dado, solamente al que entiende y tiene la capacidad de querer salvarse. Solamente aquel que tiene la capacidad, que tiene la fuerza y que confía en el Señor Jesucristo y que le pide, como Pablo mismo dijo en Filipenses 4:13, que todo mundo hablamos de Filipenses 4:13 hasta de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues también podemos aguantarnos de tener una relación íntima por causa de Cristo. Es decir, si nosotros queremos ser salvos por la gracia de Cristo, ser salvos por su misericordia, debemos de soportar la tentación para que en aquel día, cuando Cristo venga, no nos vaya a decir apartados de mí, sino bienvenidos al gozo de tu Señor. En lo poquito me fuiste fiel, lo mucho te voy a poner. ¿Cuál poquito? Pues lo poquito que nosotros podemos hacer, porque realmente todas estas cosas no son difíciles de hacer con la ayuda de Cristo Jesús,
porque sabemos a quién le vamos sirviendo y para dónde vamos. O le servimos al mundo, a la carne, a sus deseos. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, o somos amigos del Señor o somos amigos del mundo. O somos captadores de la palabra del Señor Jesucristo o no la obedecemos. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entre los mandamientos, incluso uno más pequeño que dice id, también es un mandamiento de Cristo. Por lo tanto, cualquier cosa que Cristo dijo tiene efectividad hoy, mañana y siempre. El mismo Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, lo que el Señor dice, así es y así se va a cumplir. En el libro de Hebreos, en Hebreos dice que honroso es el hecho sin mancilla. Es decir, que haya una buena relación, que no haya otros intermediarios para mantener una buena relación sin hacer cosas que no agradan al Señor, para que esa relación se mantenga pues una buena relación, una relación firme. Ahora, volviendo al consejo, hay que retomar ese afecto de amor. Hay que, si a la mujer, ¿verdad?, sabemos que le gusta un chocolate, hay que llevarle su chocolatito. Si sabemos que a la mujer le gusta una flor, no se ponga en el papel aquel que dice: es que las flores son para los muertos. Si le gusta una flor, désela en vida. Cuando tenga la oportunidad, llévela a comer, llévela a pasear. Dígale: hoy no hagas nada, hoy te voy a sacar a dar la vuelta. No se haga como aquel que dijo: te voy a sacar a dar la vuelta, y la saque a la yarda de la casa y le da su vuelta. No, sáquela por allá a pasear cuando haya oportunidad. La mujer consienta al marido. Consiéntalo, hágale lo que le gusta. Si le gusta, ¿verdad?, no comer con cebolla, no le ponga cebolla. Y si un día le pone cebolla, el marido diga: bueno, se te pasó, ahora me la voy a comer, no hay problema. Para que esa relación perdure y no haya pleitos, no haya necesidad de una separación. Ahora, en cierta ocasión me preguntaron: pastor, y cuando la persona arriesga su vida, está arriesgando su vida, pues, ¿verdad? Ahí tiene que haber algo, una separación o un divorcio. Sí, un divorcio, sí lo puede haber. Claro que sí lo puede haber. Pero volvemos al caso, no dice que se puede volver a casar. Lo mismo que volviendo a la causa de Corintios 7 y Romanos 7, pero hablando de Corintios, en la carta primera que empezamos a leer, puede el hermano tener una pareja que no conozca a Cristo. El que no conoce a Cristo puede separarse de la cristiana porque no está sujeto a esclavitud, pero no dice que se puede volver a casar, aunque quede soltera. El marido la dejó. Ahora, si el marido la dejó, tiene que haber una causa. Si es inconverso, pues no tiene temor de Dios, lo puede hacer. Pero el cristiano, la cristiana, no es inconverso, no es inconversa, tiene que estar ahí, o es decir, no lo puede abandonar. Porque eso es lo que dice y lo hemos leído. No se separe. Y si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido. O reconcíliese con su mujer. ¿Cuál es el consejo para mantener un matrimonio sólido? No importando la condición que se mire. El hombre envejece, se le pone su pelo blanco, le crece la papada, le crece el estómago. La mujer le salen, ¿verdad?, en su desgaste de tener hijos, estrías, se engorda, se desfigura, quizás le salen manchas en la cara. Hay muchas situaciones que al hombre le parecen adversas y a lo mejor dice: no, esta ya está muy fea, voy a conseguir otra. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Pero si conoce a Cristo, no se va a salvar. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de mirar las cosas? El amor. Porque el amor echa fuera todo, incluyendo el temor. Tiene que amar a su esposa, tenga el desgaste que tenga, la tiene que amar. Tiene que amar a su esposo, tenga el desgaste o tenga lo que tenga, que se mire ya más diferente. Tiene que amarlo, porque eso fue lo que mandó hacer el Señor. El amor, por eso el amor es sobre todas las cosas. Sin amor, nada somos. Entonces, ¿cuál es la base de un matrimonio sólido? El amor. Ahora, oiga, pero es que yo ya no quiero a mi esposo, yo ya no quiero a mi esposa. ¿Cuál es la causa que ya no lo quiere o que ya no la quiere? Ahora, siendo cristianos los dos, déjenme darle este consejo, bíblicamente hablando. Si usted se pone en ayuno, se pone en oración y se entrega verdaderamente a Dios, Dios cambia los corazones más duros de este mundo. Es decir, Dios puede hacer de su esposa la mejor esposa.
Dios puede hacer de su esposo el mejor esposo del mundo, porque a través de la entrega de usted, hombre o mujer, puede cambiar las cosas. Es decir, Cristo no está ahí nada más de adorno. Si usted le dice al Señor Jesucristo, mira, tú conoces mi necesidad, tú conoces a mi esposo, conoces a mi esposa, mira qué terrible carácter tiene, mira cómo es, mira lo que hace, pues póngale la queja al Señor y cuando usted le pone la queja al Señor, Dios va a obrar. Porque nosotros no venimos de un lecho de flores, venimos del mundo y sabemos que en el mundo no hay nada bueno y sabemos que en el mundo hay tantas cosas. Entonces cuando el Señor Jesucristo empieza a trabajar en nuestros corazones como hombres o mujeres, nos cambia nuestra manera de pensar. Es decir, nos hace tener el amor que no teníamos. Si usted ya no ama a su esposo o a su esposa, dígale, Señor, yo ya no amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa. Necesito que tú me des el amor que yo necesito para poderlo amar. Y entonces el Señor Jesucristo va a obrar. ¿Y va a obrar para qué? Para unión de la familia. Es decir, el Señor lo primero que dice es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es lo primero Dios, pero la familia entra en un papel importante y Dios ama y quiere siempre la unidad. Es decir, el Señor nos quiere enteramente unidos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, que todos hablemos una misma cosa, que nos pongamos de acuerdo. Es uno de los factores muy importantes en el matrimonio, el acuerdo. De decir, bueno, a mí no me gusta ir allá, pero tú quieres ir allá, pues vamos, ándale, vamos, porque uno al otro se tiene que complacer en el buen sentido de la palabra. Por eso es un matrimonio. Eso es un matrimonio sólido, que llegan a un acuerdo para que no haya divisiones ni separaciones. Por eso ya no son dos, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, porque ya no hay intermediarios. Bueno, yo creo que vamos a tener que continuar en un capítulo más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Es un mensaje algo largo, ¿verdad? Y sí, también quería aplicar algo sobre el amor. El amor también es una decisión, ¿verdad? Es más que un sentimiento. Muchas personas se basan a un sentimiento. No, ya no siento que amo a mi esposo. No, eso es mentira del diablo. Exacto. Tú tienes que tomar una decisión, exacto, ¿verdad? Si tú vas a amar a tu esposo, a tu esposa todos los días, y tú tienes que, ¿verdad? No es porque quiera, claro, es por responsabilidad y por mandamiento de la palabra del Señor. O sea, no es porque quiera amar, lo tiene que hacer. Por eso el Señor no se durmió. No se durmió el Señor. De hecho, nos dice, amaos los unos a los otros, aunque no sean ni maridos ni nada. Tenemos que tener amor. Así es. Así, imagínense, en el matrimonio, pues con más hay mayor razón. Amén. Vamos a continuar. Que Gracias. Dios les bendiga, pueblo de Dios, ¿verdad? Nos vemos el próximo miércoles y voy a invitar de nuevo al pastor Ramón Vázquez, ¿verdad? Gracias. Para que nos siga hablando sobre este tema del matrimonio. Que muy importante. Amén. Dios les bendiga.